bendición, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Hoy vamos a empezar un tema muy especial y ya para ir terminando con todo el tema del Mishkan, del tabernáculo o la morada que escogió nuestro Padre para él habitar. Pero esto sabemos que tiene un significado mucho más profundo y mucho más allá. No se quedan simplemente en un lugar. Porque ahora la palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Templos vivos del Ruach HaKodesh. O sea que de un lugar que pasó a ser una construcción, ahora nosotros pasamos a ser esa construcción, ese lugar. Entonces, cada una de las cosas que nos estaba mostrando a través del tabernáculo, nos está enseñando el proceso para nosotros como templos vivos o como tabernáculos vivos, o como nosotros como morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. ¿Listo? Entonces, no es casualidad de todo lo que hemos aprendido, empezando por la puerta. Después de la puerta seguimos con el altar de bronce, que era donde se hacían ¿qué? Los sacrificios. Después de eso, ¿qué seguía? El lavado. La fuente de lavado, ¿sí? ¿Qué material era? Y estaba construido, ¿con qué fue construido eso? Con los espejos que entregaron las mujeres. Y eso tenía un significado muy grande, ¿verdad? Y después pasamos que dentro de esa fuente también había, pues obviamente, agua. Después de ahí pasamos ¿a dónde? ¿Entramos a dónde? O sea que anteriormente estábamos en los utensilios que habían en el atrio. En el atrio. ¿Listo? Dentro de los límites del templo, del tabernáculo, estaba ¿qué? ¿Qué pasó? No, dentro del atrio, ¿qué era lo que había? El altar de bronce y la fuente de bronce. De ahí entramos a otra construcción que estaba dentro de esos límites, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en ese lugar santo, ¿qué había? La menorá. ¿A qué lado estaba la menorá? Al lado izquierdo. Después seguía la mesa de los panes. ¿A qué lado? Y después el altar del incienso, que estaba ¿en dónde? Y después de eso, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué había? El arca. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿ya terminaron de pasar las hojitas? Devuélvalas para que la puedan volver a ver. Entonces, eso nos lleva a ver, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos hablan del arca, y cuando nos hablan del arca, ustedes, ¿qué se imaginan cuando les dicen arca? Sí, o sea, yo le digo, vamos a hablar del arca. ¿Ustedes qué piensan? Un barco. Ok. ¿Qué más? Pues al principio sí, cuando nos vieron la primera vez pensábamos en un barco inmenso, era como el arca de Noé, pero ya sabemos que no es así, es
Ahí están las medidas. Aquí Que tenemos que tener un contexto y sobre este contexto nos está hablando. Y eso es lo que vamos a poder entender mucho más el día de hoy. Entonces el tema de hoy es el arca y eso está en Éxodo 25 del versículo 10 al 22 y también está en Shemot 37, 1, 9. Pero nos vamos a enfocar en Éxodo, en Shemot 25, 10, 22. Entonces, ¿quién me ayuda con ese texto? Para poder dar inicio a esta enseñanza del día de hoy. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, lavados a martillo. Los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ok. Bueno, vemos la instrucción. ¿Qué instrucción vimos ahí? La construcción del arca. Ahí es donde Yahweh empieza las indicaciones de qué es lo que se hay que empezar a construir. Entonces vemos más atrás que escogieron, o podemos ver que escogieron a una persona para que fuera el que labrara estos utensilios, ¿cierto? ¿Quién era esa persona? Ok. Había otra segunda persona que era Aholiab, ¿listo? Pero ellos dos estaban, ¿qué? Hubo algo especial sobre ellos. Primero que tenían una habilidad, pero a esa habilidad le faltaba algo. Y en la instrucción dice que Dios les entregó el poder del Rúa, del Espíritu Santo, para que ellos hicieran conforme a lo que Moisés les iba a indicar que era lo que tenían que hacer. Entonces desde aquí empezamos algo muy importante, que para nosotros tener este punto que vamos a hablar hoy, es muy importante tener ¿qué? Al Ruach HaKodesh. Nosotros construimos ese Mishkan en nosotros para que habite el poder del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿quién es el que guía para también hacerlo?
el poder del Ruach HaKodesh. Entonces, vamos a empezar esas instrucciones. De lo que se acabó de leer a ustedes, ¿qué fue lo que más resaltó? Para cada uno. El oro. Sí. El oro. ¿Qué más? Los querubines. ¿Qué más? Las tablas de las mandamientos que estarían dentro Lo que iba a haber dentro del arca, ¿cierto? Ahí dijo que iba a poner las tablas No. o que iba a poner el testimonio. Testimonio. Ok. El testimonio. Entonces, hoy vamos a ver también todos estos puntos. ¿Qué más de pronto le llamó la atención de lo que dice ahí en esos versículos? Pero esta palabra que no es... ¿Propiciatorio? Sí, señor. Ok, eso lo vamos a entender hoy. El propiciatorio, ¿qué es el propiciatorio? Sí, Para que lo puedan entender según el dibujo, que es las imágenes que les acabé de pasar, el propiciatorio es la tapa que va sobre el arca, o sea, donde están los dos querubines. ¿Listo? Hoy vamos a entender también, como decía, a Samuel le parecieron los querubines. Bueno, vamos a entender cuál era la función de esos querubines ahí. ¿Qué más vimos? Stephanie, ¿me estabas diciendo? Las varas. ¿Qué más? los anillos. Los anillos. ¿A dónde iban los anillos? Los cuatro En cada extremos. esquina de las paticas. Las cuatro esquinas Las de las paticas. ¿De las paticas? ¿De las paticas del sacerdote? El arca que se estaba construyendo. A los costados del arca. ¿Qué más? Las medidas exactas. Sí. Ok. Bueno, entonces, Y aquí me dice que paticas. En mi Biblia. dice, ahora Dios va a dar instrucciones específicas para la construcción de su lugar de habitación, ¿cierto? ¿Dónde él reposaba? ¿La presencia de él reposaba en dónde? En el lugar santísimo donde estaba el arca. No dice, él habitaba en el lugar santo, donde estaba la menorá, donde estaba la mesa, donde estaba el altar del incienso, sino dice reposaba sobre El lugar santo. el lugar santísimo. Ahí era donde iba a estar precisamente ese lugar, donde Dios iba a estar o a habitar en ese momento cuando estaba el tabernáculo. ¿Ustedes a qué se les hace referencia ese lugar? Mírese a usted, haga de cuenta que usted se paró frente a un espejo, ¿sí? Acá mi espejo va a ser don José. Entonces yo empiezo a analizar mi figura. ¿Ustedes dónde creen que va a estar esa arca? Si nosotros somos el templo vivo del Ruach HaKodesh. Creo que estaría en su corazón. En el corazón. ¿Por qué? Porque Más es- sagrado de nuestro cuerpo, ¿no? Es como lo más limpio y puro que debemos tener para presentarlo ante Dios. Bueno, entonces, ¿y cómo está el corazón? Bien, pues, está ¿Limpio? limpio y ¿Puro? y- Hoy lo vamos a poder entender. Verdaderamente si es así. Porque una cosa es lo que yo puedo hablar y otra es lo que yo puedo transmitir sin hablar. Lo que yo puedo sentir, lo que Sí. uno puede sentir en este momento, uno cree que estamos bien y que el corazón está limpio, pero de pronto tenemos cosas que no Bueno. me agradan al Padre. Entonces, ¿está limpio? Si hay algo que no le agrada al Padre, ¿está limpio o no está limpio? No, Ok. de pronto no. Entonces, Nos falta. por eso es que es tan importante de que nosotros podamos tener esa verdadera relación y de mirar y observar cada uno de los utensilios del Mishkan. Yo en alguna enseñanza les decía y les preguntaba, ¿ustedes en cuál etapa van? Según si nosotros empezamos a entrar al Mishkan, al tabernáculo, ¿en dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿En qué posición estoy? Hasta ahora estoy golpeando en la puerta. Para entrar. Voy en el altar de los sacrificios, en el altar en la fuente de bronce, o ya entré al lugar santísimo. No. Vamos en la puerta de bronce. En la puerta de bronce, Ahí vamos. bueno, no sé dónde estará la puerta de bronce, pero bueno. En el altar. Por eso es que nosotros, el altar de bronce, bueno, eso es otra cosa. Altar de bronce, perdón. Yo es que no puedo. Entonces, Y ya entraste. ahora Dios va a dar instrucciones específicas para la construcción de su lugar de habitación, donde Él va a estar.
y comenzará dando él el donde siempre quiso comenzar. Y este es el mismo corazón del Mishkan o del tabernáculo. O sea, ¿dónde va a habitar él? En el centro del tabernáculo. Desde ahí iba a empezar a entregar todo, la esencia y lo que es Dios. Él comenzará con el material para el arca, el lugar donde su testimonio residiría, el lugar de perfección y pura santidad. Como sucede con muchas palabras traducidas, la palabra en español arca no describe plenamente esta pieza de mueblería. Por eso yo les preguntaba, arca, cuando ustedes le dicen arca, para ustedes, ¿qué es un arca? Y ustedes me respondieron, lo primero que uno se imagina, hablándolo bíblicamente, no, pues es el barquito ese que construyó Noé, ¿cierto? Entonces, la palabra en español no nos muestra mucho significado. Quizás para algunas personas esta palabra recuerden la imagen de Noé, lo que le estaba diciendo, de Noé. Sí. Para muchos, esta es simplemente una caja misteriosa o un ritual irrelevante del oscuro y borroso pasado en blanco y negro, o sea, una historia. Algo que ya sucedió, algo como que sí, me contaron que estaba por ahí. Simplemente para otros va a ser una cajita, sí, una cajita que estaba con madera y recubierta con oro, y hasta ahí. Pero no se van al punto importante o a la profundidad de lo que Dios nos quiere mostrar. En hebreo esta palabra es Aarón. Aarón. A-R-O-N. No Aarón, que es el hermano de Moshe, que era el sumo sacerdote, sino Aarón. Eso lo podemos encontrar en el diccionario Strong, que es un diccionario donde podemos, así como existe un diccionario del español, donde vamos y miramos un significado, pues existe un diccionario del hebreo que se llama el diccionario Strong y nos muestra mucho más a profundidad verdaderamente lo que Dios nos quería mostrar a través de este utensilio. Aarón viene del Strong 727, o sea, si ustedes van al diccionario Strong y buscan la palabra número 727, aparece esta palabra que es arca, ataúd, o acá hay un significado muy especial. Dice un pecho. Un pecho. Pecho, de pecho. ¿Listo? Entonces ahora aquí vamos a pensar en ella como un ¿qué? ¿Cómo es la forma de esta arca que estamos hablando? La forma es cuadrada. Cuadrada. Pero se parece a algo que nosotros ya conocemos. Se parece como a un baúl o un ataúd. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en ella como esto que les acabo de decir. Que la raíz verbal de esta palabra es araj o reunión. A-R-A-H. Araj. O sea, la palabra baúl que viene de la raíz verbal de esta palabra que es araj o reunión. A-R-A-H. En contexto, este sería el recipiente o lugar de reunión para el testimonio de la palabra de Dios a ser eventualmente expresada en tablas. Entonces, lo que acabamos de hablar es que va a ser un sitio, ¿sí? Un lugar, un utensilio, donde Yahweh va a reunir algo. ¿Y qué reunió Yahweh en ese algo? ¿O qué es ese algo que Yahweh reunía? Primero, ¿qué había dentro del arca? Que eso lo vamos a ver ahorita en dónde lo encontramos. Las tablas. Las tablas. Y en las tablas estaban escritos ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Qué era lo otro que había ahí? El maná. El alimento que les dio Yahweh. ¿A quién? A su pueblo. ¿Cuando salieron de dónde? De Egipto, de Misrayim. ¿Qué era lo otro que había ahí? La vara de Aarón. ¿Y de qué material era esa vara? De almendro. Almendro, sí, almendro.
Y dice que Moshe, aquí como para entrar un poquitico de contexto, dice que cuando Moshe puso estos utensilios dentro del arca, o cuando se colocaban estos utensilios dentro del arca, al otro día, ¿qué pasó con la vara de Aarón? Floreció. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver más adelante un poquitico ese contexto. Anteriormente, 5 capítulos anteriormente, Dios le había dado a su pueblo su palabra y ahora Él les está dando instrucciones para el recipiente de su palabra. O sea, si nos remontamos 5 capítulos anteriores, si estamos en Shemot 25, 5 capítulos anteriores, ¿qué pasó? Los mandamientos, su palabra, sus palabras. ¿Listo? En ese momento. Y ahora, Dios, ¿qué está dando? El recipiente donde iban a estar sus palabras. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Será un patrón diseñado para mostrar en dónde Él va a habitar. ¿Cómo así que un patrón? ¿Qué es un patrón? Un modelo. Es un modelo, es algo que va a hacer referencia a algo que va a ser a futuro. Por eso nosotros, o el Mishkan, es un modelo de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, nosotros somos ese modelo que Dios estableció. ¿Para qué? Para que habitara el poder del Ruach HaKodesh. Solo habrá un recipiente en el corazón del santuario. ¿Qué es el qué? El arca. Dios diseñará un recipiente, el cual enseñará, guiará e instruirá a sus hijos y que también alojará sus palabras eternas. Desde el punto de vista de Yahweh, la estructura entera es construida alrededor de su palabra. Su palabra es y siempre será el centro de su voluntad para el hombre y para el pueblo de Israel. Esta es la misma razón por la cual Yeshua no es el primero introducido por Yohanan como la palabra, o nos es introducido por Yohanan como la palabra de Dios. Nuevamente la palabra será alojada por 9 meses en un recipiente femenino llamado Miriam, y él será protegido y mantenido y nutrido allí hasta que su semilla brote de la tierra, para que todos los que vean. Y una vez más, la palabra de Dios estará en el tabernáculo, un tabernáculo perfecto. La estructura celestial mostrada a Moshe por Dios será hecho carne y habitará entre nosotros. ¿Eso dónde lo podemos ver? En Juan capítulo 1. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? Dice que el verbo se hizo carne y habitará entre nosotros. ¿Listo? Entonces, en ese momento, Miriam fue utilizada como un utensilio, como un mediador, como algo que Dios iba a utilizar para poner la semilla. ¿Y que iba a estar ahí por cuánto tiempo? Por 9 meses. Por 9 meses. ¿Sí? Para que él naciera. Y cuando nace hay una palabra muy bonita que utilizan muchos, que es dar a qué? A luz. A luz. ¿Y el oro qué es? Ahorita vamos a ver también otro significado adicional de lo que significa el oro, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Shemot 25, 10, conciso A. Sea Éxodo. Éxodo 25, conciso A, ¿qué dice, Mafe, ese versículo? Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia. Ok. Harán también un arca de madera de acacia. Entonces ahí empieza la instrucción de Dios de cómo tenía que ser. ¿Listo? El arca debe ser ¿de qué? De 6 shemitim. 6 centímetros. ¿Sí? Entonces la palabra en hebreo es 6 shemitim, que se deletrea T, Z, E, Y, aparte Shittim, S, H, I, T, T, I, M. Shittim. O, ¿cómo lo podemos traducir? Madera de Shittim.
Esta palabra es traducida algunas veces como madera de acacia. Es traducida algunas veces como madera de acacia. En una traducción griega de las escrituras, chitín es traducido como apartados o incorruptibles. Apartados o incorruptibles, si lo vemos desde el griego. O sea que, ¿qué nos quiere decir eso? Que era una madera ¿qué? Apartada, pero también tenía otra característica que era ¿qué? Incorruptible, ¿cierto? Así es que el recipiente de la palabra de Dios tiene que ser hecho de un árbol cuyas raíces crecen en la tierra seca. Subirá, vamos a leer acá un punto que está en Isaías 53, versículo 2, conciso A, que nos dice, Mafe, para que tú me ayudes con los textos, por favor. 53. Sí. Isaías, Yesayahu 53, versículo 2, conciso A. Mi siervo creció en la presencia de Yahweh como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Ok. Entonces tenía que crecer ¿dónde? En tierra seca. En una tierra seca, en una tierra árida. Es un árbol sin atractivo. El conciso B de ese mismo versículo que nos dice. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Este árbol es traducido como incorruptible. En Hebreos 7:26, ¿qué nos dice? Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. O sea que tenía que ser algo incorruptible. Entonces, estamos viendo cómo Dios nos muestra al mismo Mashiach. ¿Listo? Estamos viendo cómo Dios nos está mostrando primero que tenía que ser una rama, que tenía que nacer en un lugar árido, seco, pero que a la misma vez tenía que ser incorruptible, o sea que no se podía contaminar absolutamente con nada. Y dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice en esta versión, Hebreos 7:26, para que lo tengan. Esta madera, Shittim, habla de la perfecta humanidad del Mashiach. Esta madera fue tocada con todo lo que la naturaleza pudo arrojarle en su contra, como era y es, con todos los árboles, y aún así permaneció sin mancha e incorruptible. ¿Qué pasó con él cuando estaba en el madero? ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué recibió él? En el madero, azotes. Recibió los pecados, ¿sí? ¿Pero para qué recibió los pecados? Para que nosotros fuéramos libres. Ok. ¿Ya eres libre? Amén. Ok. Sí, porque pues, si Él murió por nuestros pecados en el madero, pues sí. Desde Sí. ese momento hemos sido libres de pecado. Aquí vamos a ver ese punto porque ese punto lo toman, ¿saben qué? Mucho en el cristianismo. Entonces, ya Yeshua hizo todo por mí, estoy bajo la gracia, ¿cierto? Pero la gracia no basta, ¿saben? Y ahorita lo vamos a entender. Por eso yo les digo, esto es para examinarnos mucho, porque nosotros no podemos seguir con unas costumbres religiosas, que simplemente, Él ya lo hizo todo por mí, puedo pecar, puedo hacer lo que me dé la gana, pero ahora, pues como Él ya murió por mí, pues yo ya soy, o estoy libre por la gracia, o soy salvo por la gracia. Bueno, entonces si es así, entonces preste al final a ver qué le dice Yeshua cuando estés cara a cara. Pero gracias a su misericordia, Él nos está hablando el día de hoy, y nos ha venido hablando. Tengan mucho cuidado porque no basta. No basta solo la gracia. Y ya vamos a ver ahorita más adelante por qué. Esta madera Shittim habla de la perfecta humanidad del Mashiach. Esta madera fue tocada con todo lo que la naturaleza pudo arrojarle, ¿verdad? ¿Qué es la naturaleza en ese momento?
El pueblo, todos los que estaban ahí. ¿Quién le arrojamos? Nosotros mismos le arrojamos todos nuestros pecados. Es más, cuando una persona tiene una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento, ¿qué hace con sus pecados? ¿A quién se los entrega? O no se los estamos votando, tome. ¿Sí? Él está diciendo, yo fui el que pagué el precio por ustedes. Shemot 25:11 nos dice, y lo revestirás de oro puro, lo cubrirás por dentro y por fuera, y le harás una cornisa de oro alrededor. El arca será construida de dos materiales principales. ¿Cuáles son esos dos materiales? Madera y oro. Esos dos materiales son los principales y los únicos con los cuales se iban a construir o se iba a construir el arca. Yahweh manda primero que sea revestido de oro. La palabra aquí es zapaj. T-Z-A-P, P de papá, H-A-H. Zapaj, zapaj. T-Z-A-P de papá, H-A-H. Y se traduce como cubrir, superponer y sobre todo vigilar, atalaya y proteger. O sea, esta palabra zapak se traduce como ¿qué? Como cubrir, superponer, sobre todo vigilar, atalaya y proteger. ¿Listo? Ahí vamos atando muchas cosas. En Bereshit, en Génesis 31:49 nos dice, Yahweh vela entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Ahí hay un contexto, pero no vamos a tomar ese contexto, sino vamos a ver es el qué significa esa palabra zapaj, ¿sí? Y ahí en esto dice que Yahweh vela. ¿Qué dicen en las versiones de ustedes? Génesis 31:49. Pero también se le llamó Mizpah, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo, que Yahweh nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Ok, no les voy a entrar en contexto de eso porque me salgo de la enseñanza, porque estoy mirando a Dios por qué utiliza esa palabra, ¿sí? Y esta palabra aquí también, como nos leía Mafe, significa vigilar, ¿cierto? Y qué cuestión de que nos dice que la palabra zapak se traduce como cubrir, superponer, sobre todo vigilar, que es lo mismo que significa la palabra atalaya. ¿Qué es una atalaya? Vigilar. Alguien que vigila. Dice, Yahweh vela entre tú y yo cuando nos apartamos el uno del otro. Los centinelas de Ezequiel capítulo 3, están colocados allí para advertir a los malvados y para guardar, proteger y ser una cobertura entre Dios y el hombre. Como se logró este proceso de superposición, es donde está la confusión. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro cuando Dios habla una palabra, nosotros muchas veces no la podemos ver lo que dice en español, ¿cierto? Sino lo que nos dice la palabra y la raíz hebrea, para poder hallarle un verdadero significado a lo que Dios nos está diciendo. Y eso tiene mucha relación como de lo que estamos hablando hoy con el arca. El oro siempre ha sido una imagen de realeza y de santidad. O sea, a partir o aparte de la santidad, es un sinónimo de realeza, o es una imagen de una realeza. Oro o zahab, Z-A-H-A-B-V, zahab significa resplandecer. O sea, el oro en el hebreo significa zahab, que es a su vez el significado para resplandecer o fulgor. Y qué casualidad que Yeshua se declara ser el fulgor. ¿Qué es fulgor? Algo resplandeciente. Luz, brillo. Eso es un fulgor.
de la gloria de Yahweh. Y eso lo podemos ver en Hebreos 1, versículo 3. ¿Qué nos dice Hebreos 1, versículo 3? El Hijo irradia la gloria de Yahweh y expresa el carácter mismo de Yahweh y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Yahweh en el cielo. Ok, entonces el mismo Yahweh se declara como ¿qué? Como algo que irradia, que brilla, ¿cierto? El oro es el mineral de los reyes, así que así vemos que esta arca no es una combinación de varios materiales, sino simplemente de dos. Uno que es común, que es ¿cuál? Cobre. La madera, y otro que es precioso, que es el oro. Estamos hablando de la madera y del oro, los materiales de los cuales están construidos el arca. ¿Qué dice Shemot 25, 12, 15? Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Ok, ahí hay un punto en el cual, ¿será que el arca tenía patas? No, las varas eran aquí. ¿O tenía esquinas? Tenía travesaños de madera. Porque si vamos a ver algo que tenga patas, pues vamos a ver las sillas. Sí. Y cuando yo les mostré el dibujo que les acabé de pasar ahí, en ningún momento vemos que el arca Tiene patas. tenía ninguna patas, ¿cierto? Una mesa sí tiene patas, ¿cierto? Las cuatro, aquí se está refiriendo a esas las 4 esquinas, que eso tiene también un significado. Al final de ese versículo hay algo muy importante. Y por eso yo les preguntaba, ¿qué es ese algo importante? Resulta que cuando nosotros entramos al Mishkan, lo primero que nos encontramos es el altar de bronce. El altar de bronce también nos da la instrucción de que tenemos que hacerle 4 argollas. ¿Por qué esas 4 argollas? Para meterle también unas varas para poderlo transportar. Pero acá hay una instrucción que es diferente a la que está precisamente sobre ese lugar. Y dice, las varas estarán en los anillos del arca, no serán quitados de ella. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco más sobre eso. Ahora tenemos la función de los 4 anillos de oro. ¿Será que eso tiene una función? Claro que sí tiene una función. ¿Cuál es la función de esos 4 anillos de oro? Son donde van metidas las varas que van a donde van a transportar. Listo, vamos a hacer un experimento muy sencillo. Venga, Camilo, ya que está ahí. Vamos a tomar esta silla. Con una sola mano levanta allá, de la parte de abajo. Levántala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ella? Pierde estabilidad. Ah, pierde estabilidad. ¿Qué pasó? Póngale la otra mano. Pues ya Las manos de nosotros están haciendo la función ¿de qué? De las varas. De los anillos. Y también de tomar la fuerza con las varas. Ya teniendo esto como más literal para que lo podamos entender mucho mejor, entonces vemos que los 4 anillos quedan al arca. La estabilidad. Mafe lo dijo, estabilidad. ¿Listo? Ahora tenemos la función de los 4 anillos de oro, 2 a cada lado, para que se coloquen las 2 varas para llevar el arca. Este diseño proporciona un equilibrio y una guía perfectos para mover el arca. Se necesitan 2 para proporcionar equilibrio. Y ahí es donde prestemos mucha atención a lo que lo que vamos a empezar a hablar desde ahí en adelante. Entonces, se necesitan
¿Cuántos para proporcionar equilibrio? 2. Para proporcionar equilibrio se necesitan 2. Por eso si yo hubiera solo cogido esa silla, ¿qué hubiera pasado? ¿Cierto? Pero aún así entre 2 y solamente si tuviera un anillo, ¿qué pasaba? También pierde estabilidad. Pero cuando se tomaron de las cuatro argollas, digámoslo así, le dio una estabilidad. Esto es mirándolo un poco más allá. Se necesitan 2 para proporcionar equilibrio. Dios desde el principio siempre hará 2 en 1, porque las bendiciones de Dios fluyen solo a través de la unidad. Dios siempre, ¿qué ha querido hacer? ¿Traer qué? Unidad. Ejad, ¿cierto? Él nunca ha querido coger y separar. Él lo único que ha querido hacer es unir. ¿Qué Él está haciendo con nosotros y con Él? Nos está uniendo. Juan, que ya nos mostraba un versículo en el cual está en Juan 17, 21, si no estoy mal. Dice que nos muestra la unidad entre Dios y Yeshua. Y dice que para sí mismo nosotros seamos uno con ellos dos. O sea, nos está mostrando una ejad, una unión. 21. ¿Qué dice el 21? Dice... Eso es Juan 17, 21. Sí, señor. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, pero mire que Dios siempre ha querido esa unidad desde el comienzo, desde que estaba Adán en el huerto del Edén, y eso lo podemos ver en Bereshit 2:18. Génesis 2:18, ¿qué nos dice, amor? Dice que el hombre solo no era el diseño de Dios. Después Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ok, no es bueno, ¿cierto? Cuando él estaba haciendo la creación, llegó a un punto que él dijo, y todo esto es bueno, ¿cierto? Que es la palabra en hebreo, top, bueno, ¿listo? Y después dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que estos puntos se tocan mucho en el matrimonio, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, la palabra malo o solo se expresa en otros lugares. Como la yased, ¿sí? La yased, ¿qué es? Lo malo. Cuando se refiere a la yased arad, ¿qué es? La lengua malvada, ¿sí? Entonces, no está diciendo que aquí no es bueno que estén solos, o sea, es malo que estén solos. Dice que la palabra yased significa también soltería. ¿Y soltería qué es? Solo, ¿cierto? En oposición a la palabra ejad, que expresa la unidad de la unicidad, que es lo que acabó de leer Camilo en Juan 17:21. Entonces, es malo que el hombre esté solo. La totalidad nunca se logra a través de la unicidad o la separación, pero solo cuando dos cosas se vuelven una, hay una unidad y hay una armonía. No lo estoy hablando aquí directamente hacia el matrimonio, sino estamos hablando es directamente hacia el arca. ¿Por qué hacia el arca? Ya ahorita lo vamos a entender mucho más a profundidad. Porque el arca estaba dividida en dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? Las dos varas. El arca, ¿sí? Y la tapa del arca, que es el propiciatorio. Entonces, eso es para que vayamos entendiendo también. Ahí les voy a dar dando como indicios al punto en el cual les quiero llegar. Yahweh coloca dos varas para sostener el arca. El número 4 habla notoriamente de la tierra y sus 4 esquinas. ¿Listo? O sea que Yahweh a través de esa arca iba a dar una estabilidad y un equilibrio, ¿cierto? Mateo 24:31, ¿qué nos dice?
Mateo 24, versículo 31. 24. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ok. Así como cuando veíamos lo de los cuernos, ¿qué significaban los cuernos? Los 4 puntos. Es algo de lo que también nos está hablando aquí Mateo, que Yahweh enviará ¿qué? A sus ángeles. ¿A dónde? A los extremos más A los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Si nosotros nos paramos cuando nos enseñaban en el colegio, párase de frente al sol. Entonces uno se al oriente. Entonces, allá es el ¿qué? Oriente. El oriente, no, perdón, la mano derecha hacia donde sale el sol. Occidente, La mano derecha. oriente, Oriente, occidente, norte y sur, ¿cierto? Entonces, eso también nos está enseñando aquí. En la enseñanza cristiana moderna se enseña comúnmente que la ley Torah era solo para Israel. Y sí, es así. Pero lo que pasa es que las enseñanzas cristianas modernas dicen que ellos no pertenecen al pueblo de Israel. Sencillamente, ¿por qué dicen que no pertenecen? Porque aquí están hablando, que supuestamente habla de un lugar en específico, sabiendo que las escrituras desde el comienzo nos están hablando un plan perfecto hacia a través de su pueblo de Israel, que era lo que nos enseñaba Mafe también el día jueves. ¿Y desde dónde vemos que nació ese pueblo de Israel o el Padre presentó el pueblo de Israel? ¿Desde dónde lo vimos? Desde Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Entonces, vemos que ahí dice que va a poner enemistad entre él y la mujer. Cuando está hablando de él, está hablando de Hasatán. Cuando está hablando de la mujer, es la novia. ¿Quién es la novia? El pueblo de Israel. Entonces, desde ese momento Dios está estableciendo lo que nosotros estamos viendo ahorita. Nosotros somos pueblo de Israel. Por eso no nos podemos guiar, porque si yo no me acepto como pueblo de Israel, entonces Dios ¿a quién está rescatando? Tengo que ser parte del pueblo de Israel, porque hay un plan perfecto desde el comienzo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Dice, ahora llegamos a lo que rodea y se cierne enteramente sobre el testimonio de Dios, la Caporet, o el propiciatorio. Caporet se escribe K-A-P-P, perdón. Es- K-A, ¿K de kilo o? sí, K, la única K del diccionario, K-A-P-P-O-R-E-T-H, Caporet, o propiciatorio. Y esto está en Shemot 25, 21 al 22, ¿qué dice, Mafe? O sea, es- Coloca dentro del arca. ¿Desde el 21? Desde el 21 al 22, 21 y 22. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Ok, entonces ¿dónde era donde iba especialmente a estar la presencia de Dios? Sobre la Caporet. Por eso hay 2 objetos. La Caporet, que es el propiciatorio o la tapa del arca, y el arca, ¿listo? O el baúl, que nosotros por eso les dije, imaginémonos como el baúl. Acá empieza, en esta traducción piensa, y pondrás el propiciatorio o la Caporet arriba sobre el arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me encontraré contigo encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio.
Este propiciatorio, que es la palabra en hebreo, debe colocarse encima del arca. En hebreo aquí dice Kaporet al Harón Melima Elash. Esa es la palabra en hebreo. O sea que dice que debe colocarse sobre el arca. ¿Sí? Esto declara literalmente que la cubierta debe colocarse sobre el arca desde arriba. Veamos, por eso es que nosotros tenemos de enfocarnos bien cuando Dios está dando instrucciones. Algo que se pone desde arriba, ¿sí? ¿Cuál era? Cuando decía que la presencia de Dios, cuando el tabernáculo que tenía que desarmarse y correrse hacia algunos lados, o irse hacia algunos lados, dice que la presencia de Dios se levantaba. Y cuando llegaba, otra vez descendía. ¿Cierto? Entonces algo que venía de arriba. Solo puede venir de arriba. El propiciatorio se traduce de la palabra kaporet, que es de la raíz kaper o koper, K-O-P-H-E-R, que significa expiar, cubrir o rescatar. Mafe, ¿me vas ayudando a buscar Romanos 3:25, por favor? Entonces, kaporet, que es de la raíz koper, que significa expiar, cubrir o rescatar. ¿Qué hizo la sangre del Mashiach? Expiar, cubrir, rescatar. ¿Listo? Esta palabra se traduce como propiciación en Romanos 3:25. Pues Yahweh ofreció a Yeshua como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Yahweh cuando creen que Yeshua sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Yahweh actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ok, entonces, ¿ahí qué hubo? Un rescate. ¿Listo? Como sucede con todas las palabras en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, su significado se establece en la Tanakh. La idea de expresión de expiación o rescate es un contexto espiritual. Debe entenderse en su entorno físico, ¿sí? O sea, para yo poder entender algo espiritual, debo tener acceso a un contexto físico. De lo contrario, una realidad espiritual no tenía un contexto comparativo. Por eso es que el Mishkan tiene un contexto comparativo con algo espiritual, en lo cual está pasando en este momento. Esta cubierta se colocó literalmente sobre el testimonio de arriba, como el primer artículo que ves cuando te acercas al arca. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Quién tiene las imágenes? Lo primero que nosotros vemos cuando estamos acá, ¿qué es? Nosotros nos acercamos al arca. Claro que esta es una imagen de lado. Es acá, el sumo sacerdote. Lo primero que veía era lo que más, ¿sí? Lo que más se podía ver en ese momento era la tapa, el propiciatorio. O sea, lo primero que se acercaba, el sacerdote no se acercaba así a mirar desde abajo para arriba, ¿no? Él se acercaba y miraba. Y lo primero que veía era la kaporet. Las leyes de Yahweh estarán rodeadas por su sangre expiatoria. Y solo después de que esta obra redentora de gracia sea colocada en el arca, el corazón del lugar santísimo estará completo. El propiciatorio será el lugar donde el sumo sacerdote rociará la sangre. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, como lo explicaba también José? Que entraba una vez en el año. ¿Y a qué entraba él? Purificarse. Lo primero que él hacía era llevar una ofrenda por los pecados, ¿cierto? Por los pecados por él y después los del pueblo. Y cuando él presentaba esos sacrificios, o sea, rociaba la sangre sobre el kaporet o el propiciatorio,
Yahweh le daba instrucciones al sumo sacerdote para que él estuviera instruyendo a su pueblo. Entonces podemos ver de lo que hizo la sangre del Mashiach. Aquí hay un punto, no sé si algunos de ustedes, creo que alguna vez yo les envié un video de un arqueólogo que estaba buscando un arca, o buscando el arca no, precisamente. Es algo que se lo dejo para que lo discuta cada uno, ¿cierto? Pero ahí hay algo muy importante. Dice que la sangre del sacrificio tenía que ir sobre la tapa del arca. O sea, siempre tenían que llevar y rociar la sangre para expiación de sus pecados del sumo sacerdote, después del pueblo, y ahí sí el padre empezaba a dar las instrucciones. Entonces, en ese momento, en el video nos muestra algo muy interesante, que se los voy a enviar también, se los voy a enviar de nuevo para que lo puedan ver otra vez. Dice que el momento cuando el Mashiach fue crucificado, o estuvo en el madero, entonces en ese momento cuando le traspasaron la lanza, dice que salió agua y salió sangre, dice que la sangre cayó por todo su cuerpo, y en ese momento hubo un temblor. En ese mismo momento hubo un temblor. Dice que esa sangre cayó por esas grietas y se encuentra en el lugar, y dice que cayó, que supuestamente el arca estaba ahí en ese mismo lugar y la sangre cayó directamente en el arca. Por eso les digo, se los dejo directamente a ustedes para que ustedes puedan, según esta enseñanza, ir más allá y puedan entender un poco más de lo que Dios está hablando. Dice que las leyes de Yahweh estarán rodeadas por su sangre expiatoria, y solo después de esta obra redentora de gracia sea colocada en el arca, el corazón del lugar santísimo estará completo. El propiciatorio será el lugar donde el sumo sacerdote rociará la sangre. El propiciatorio y el arca juntos forman un solo vaso. Nuestro acercamiento a Dios debe ser reemplazado por esta cobertura, pero esta cobertura y el testimonio forman el otro. Uno no puede y no funciona completamente sin el otro. Uno no puede acceder a la Torah de Yahweh sin su cobertura. ¿Cómo así que no podemos acceder a la Torah de Yahweh sin su cobertura? Y que la caporet sin el arca no pueden ser tampoco. ¿A qué nos lleva esto? Pensemos, vayamos más allá. En este momento, ¿a qué se nos hace referencia a esto? Siempre tenemos dos, ¿no? Que tienen que estar Dos. de la mano los dos. Porque los dos completan una ejad, una unión. Una unidad. Por eso dice que no es bueno que algo esté solo, sino que tiene que haber una unión. Me ayudas a buscar Efesios 2, 8, 10. Y ahí vamos a poder ver la relación del arca. Y es ahí donde nosotros vamos a tener cómo derribar los argumentos de que nosotros solamente vamos a vivir por gracia, ¿cierto? Entonces, Efesios 2, 8, 10. Entonces, acá hay un punto muy importante, regálame un segundito, para que nosotros empecemos a mirar y a pensar mucho más allá. ¿Listo? Dice que el uno no puede funcionar sin el otro. O sea que uno no puede acceder a la Torah de Yahweh sin su cobertura. ¿Cuál es esa cobertura? La cobertura es Yeshua, ¿cierto? O sea, sin Yeshua no podemos acceder a la Torah de Yahweh. O sea, por eso es que primero cuando la persona llega directamente a conocer de Dios, a conocer del Padre, lo primero tiene que haber lo que hablamos anteriormente, un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, yo les estoy entregando mis pecados al Mashiach, ¿cierto? Le estoy diciendo, Padre, tú fuiste el que me pagaste el precio del rescate con tu sangre. O sea, estoy aceptando al Mashiach. ¿Listo? Que en este momento es la caporet, ¿cierto? Entonces, estoy aceptando al Mashiach, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? O sea, en ese momento recibí la gracia del Mashiach. Pero sabemos que la gracia, sin el cumplimiento de los mandamientos,
no hay absolutamente nada. No tiene. O sea, no me puedo quedar solo en la Caporet, no me puedo solamente quedar en el Mashiach, sino ahora tengo que hacer algo que va de la mano con eso, que es una unión, y es de cumplir su palabra. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 10? Yahweh los salvó por su gracia. Gracia, ahí la palabra gracia es Caporet. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Yahweh. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Yahweh. Él nos creó de nuevo en Yeshua, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ok, ahí la palabra obras o buenas obras se refiere a Aarón. ¿Listo? Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Entonces empezamos con una palabra, dice que por gracia, Caporet, sois salvos, por medio de la emuná, de la fe, de la fidelidad, de la lealtad, de la confianza. ¿Listo? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ¿viene de quién? De Yahweh, por obras. No por obras, para que la gente, o para que las personas, o para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, Aarón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué las buenas obras significaron? Son a la gracia del Padre, ¿sí? Tienen gracia ante el Padre. ¿Sí? Entregar de lo mejor de nosotros, las mejores obras. Aarón es el significado de arca. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sin el Mashiach las obras son muertas? Pues porque si no Pero ahora que tenemos al Mashiach, que estamos por gracia, y ahora llegan las buenas obras, Aarón, ¿qué hay en nuestro corazón? Vamos a seguir. El propiciatorio procede al arca aquí. Su bondad y su belleza nos lleva al arca de Yahweh para buenas obras. ¿Listo? El propiciatorio precede al arca acá. El propiciatorio procede al arca. O sea, primero hubo una Caporet y después hubo una Aarón, ¿cierto? O sea, el propiciatorio procede al arca. Aquí su bondad y su belleza nos lleva al arca de Dios para buenas obras. O sea, que nosotros, sin lo que hay en el arca, no podemos entregar esas buenas obras. ¿Listo? ¿Por qué buenas obras? ¿Qué son buenas obras? ¿Qué es una buena obra? Según lo que entendamos. Una buena obra es, por ejemplo, cuando hay alguien en dificultad, uno poderle ayudar en esa dificultad que tiene y a la vez llevarle la palabra. Ok. ¿Qué son buenas obras para un creyente ahora? Llevar la Visto palabra. de los ojos de Yahweh. O sea, Yahweh está viendo, está haciendo buena obra. Pero si no le hablamos de él, no hay... Está haciendo la voluntad, o sea, está cumpliendo lo que hay dentro del arca. ¿Qué está en el arca? La Torá, ¿cierto? O sea, Dios nos ve que estamos haciendo buenas obras cuando estamos cumpliendo Torá. Estamos cumpliendo la Torá. Porque por eso tenemos conceptos erróneos. De que decir que buenas obras es ir y hacerle un bien a mi hermano. Y sí, eso es una buena obra. Pero para Dios, ¿cómo nos ve cuando estamos haciendo buenas obras? Cumpliendo ¿Sí? la Torá. Es más, yo le puedo ir a dar de comer al hambriento. ¿Estoy haciendo una obra? Sí. Sí, es una obra literal, es una obra humana. Pero cuando yo estoy haciendo una verdadera obra es porque estoy cumpliendo Los mandamientos. la base, la cimentación de que Yahweh nos entregó, la Torá. Por ejemplo, como lo que está haciendo ahorita, que nos está enseñando a nosotros la Torá. Estamos aprendiendo Torá. Estamos sentados en la mesa, comiendo de su pan, que es el que da vida.
Las buenas obras son imposibles sin la gracia, y la gracia está sola y vacía sin el arca para guiar y dirigir a los hombres de Dios o al pueblo de Dios. El arca es la ayudante del propiciatorio, porque no es bueno que esta cubierta esté sola. ¿Pudimos entender ese punto para nuestras vidas, en relación para nuestras vidas? Sí, Señor. Que yo no puedo decir, ya el Mashiach pagó su precio en el madero, ahora yo me relajo. Torah, Shemot 20, Levítico 23. ¿Cuándo Dios te ve haciendo una buena obra? Cuando estoy haciendo la Torah. ¿Qué es hacer Torah para cada uno de ustedes? Aquí está acá para otras personas, lo que está en llevar su los manual. mensajes. Ok, cuando estamos hablando de los mandamientos, estoy cumpliendo mandamientos. Cuando nos dice, celebra mis fiestas, celebro sus fiestas, ¿cierto? Sin que no haya impedimento de nada. ¿Qué pasa si yo dejo de celebrar una fiesta? No estoy cumpliendo con lo... Ah, bueno, entonces, ¿cómo Dios te está viendo? Y muchas veces no, pero pues yo no lo voy a la fiesta porque es que estoy llevándole de comer al hambriento. Qué pena, pero es que yo establecí tiempos para ustedes. Eso lo puedo hacer en otro momento. En este momento yo quiero es que ustedes estén acá conmigo celebrando las fiestas. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios entrega algo a su pueblo. Y muchas veces nos quedamos por fuera de ese algo, de ese regalo que Dios nos quiere entregar. ¿Por qué? Porque es que yo creí que podía hacer eso y después el otro año sí la celebraba. Son tiempos que ha establecido Dios. Shemot 25:19. Y haréis un querubín en un extremo y en el otro en el otro extremo también. El propiciatorio haréis querubines en sus dos extremos. ¿Qué nos dice en esa versión, Mafe? Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza, de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Aquí hay algo muy especial. Ya pasamos por 2 puntos. ¿Qué es lo primero que es? La caporet y el arca, la Aarón. Caporet, Aarón. Pero ahora vamos a ver que sobre la caporet hay 2 querubines. ¿Cuál es la función de los querubines? Proteger, guardar. Son guardianes. ¿Guardianes de qué? De la arca. De la Torá. Sí, de la Torah. De lo que hay dentro de la Aarón, ¿cierto? Por eso están sobre el arca. Vamos a poder entender esto mucho más especialmente. Y dice que los ángeles dice que extienden sus alas como símbolo de protección, ¿sí? De protección. Vamos a ver otro punto donde más vemos a los querubines como protectores o como guardianes. En el Edén, ¿cierto? ¿En qué momento? Custodiando el árbol de la vida. Custodiando el árbol de la vida. ¿Sí ven? Y esto tiene mucha relación con el arca. Porque imagínense, ¿qué hay dentro del arca? Vida. O sea, los querubines están protegiendo algo que está dando vida, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, todo esto tiene mucha relación con lo que nosotros verdaderamente vamos a hacer, ¿sí? Con lo que nosotros somos en este momento también. Por eso les decía, ¿en qué punto nosotros estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Dice, habrá querubines en cada extremo de la cubierta, labrados a martillo de oro puro. El versículo dice que estos querubines deben de ser al Jacaporet, o del propiciatorio. O sea que es una sola pieza totalmente. Debe ser parte de la cubierta.
es interesante notar que 2 querubines fueron colocados al oriente del jardín del Edén, junto con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Bereshit 3:24, ¿qué nos dice? Después de expulsarlos, Yahweh Elohim puso querubines poderosos ¿A quién expulsó? Al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ok, entonces vemos acá la función de los querubines también cuando estaban en el huerto del Edén. O sea, estaban guardando, no podía entrar absolutamente nadie. ¿Ustedes por qué creen que Dios puso a esos 2 querubines? ¿A guardarlos de qué o de quién? ¿De quién estaba protegiendo Yahweh el jardín? Del mismo hombre. ¿De quién más? De Satanás, de Hasatán. ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos, y eso lo veíamos en un capítulo de Ezequiel, creo que es Ezequiel Ezequiel 28:14, si no estoy mal, nos muestra cuándo fue o cuál era la condición de Hasatán cuando estaba también en el huerto del Edén. Porque es que este huerto del Edén que había acá en la tierra era una parte de lo que hay donde habita Yahweh con sus ángeles, ¿cierto? Entonces por eso lleva mucha relación lo celestial con lo terrenal, y ahora nosotros en la parte espiritual. Entonces, ¿sí es en Ezequiel 28? Ezequiel 28:14. Entonces, ¿nos lo puedes leer, por favor? Para poder entrar un poquitico en contexto. Yo te ordené y te ungí como poderoso querubín guardián. Tenías acceso al monte santo de Yahweh y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Ok, hasta ahí. Entonces vimos que ¿qué pasó con él? ¿Qué era Hasatán? ¿Tenía qué? Era un querubín, pero también tenía acceso al monte santo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando Yahweh puso estos querubines como guardianes del Edén, era directamente para que Hasatán no pudiera volver a entrar ahí. Y por eso él puso esos 2 centinelas, esos 2 custodios ahí, para que no le permitieran entrar. Y acá, ¿qué está haciendo otra vez Yahweh? Los está protegiendo. Puso 2 querubines. algo para proteger algo. ¿Pero para protegerlo de quién? De Hasatán. ¿Cierto? Entonces, pero aquí hay algo muy importante. Ustedes saben por qué, primero para Hasatán y después también para el hombre, porque el hombre ya no puede volver a entrar. ¿Qué pasaría si entrara el hombre y tomara el fruto del árbol de la vida? Sería eternamente malo, ¿sí? Eso quería decir que aún siendo pecadores podían tener acceso a algo que daba vida. Y no es así. Y por eso Dios tuvo que establecer esos guardianes. No, acá no entran. O sea que Dios tampoco le da acceso a una persona pecadora, a su palabra. Y por eso pone una protección especial sobre su palabra. ¿Sí? Entonces acá no puede venir un pecador y decirme, no, es que yo tengo acceso. Es que yo solamente por gracia vivo. Y fui salvo. Bueno, si usted lo cree, pues ahí sí. Créase la mentira. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Eso sí tiene que ver, pero bajo otro contexto. Dice, la Torá es el árbol de la vida, y en el tiempo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En los tiempos de Dios, en el tiempo que estableció Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. O sea que la Torá es el árbol que da vida, ¿cierto? Pero después pasó y dice que la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ese árbol de vida vino y habitó entre nosotros.
y es nuestro Mashiach, Yeshua. Y en el Nuevo Testamento enseña claramente, en el Brit Hadashah, que los gentiles creyentes se hacen uno con este árbol. Estos dos querubines debían impedir que el hombre tuviera acceso a la Torá, en ausencia de la misericordia redentora de Dios. O sea que nosotros no podemos tener acceso a la Torá sin una teshuvá, sin un arrepentimiento antes, o sea, sin una aceptación del Mashiach, para poder llegar a la Torá. Por eso es que muchos la Torá no la pueden entender, no la pueden comprender, porque aún siguen actuando de una forma pecaminosa y también siguen actuando por lo que creen, ¿sí? Simplemente por lo que piensan individualmente. Por eso uno se encuentra por la calle y uno le pregunta a un muchacho y venga, usted le han hablado de Dios, y le dicen a uno, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? No, yo soy gnóstico. Y uno les pregunta, y bueno, ¿y qué es ser gnóstico? No creen en ellos mismos. Entonces todo esto nos lleva a que la misericordia de Dios viene a través de nosotros aceptarlo a Yeshua como nuestro único Salvador, para poder acceder a su palabra. ¿Y su palabra qué es? Es el manual de vida para nosotros. Es como nosotros nos debemos de comportar, es como nosotros debemos de actuar, es lo que nosotros debemos de hacer. Ahí Dios nos dice, guarda mandamientos. Yo no le puedo decir a una persona de afuera, guarde mandamientos, porque si no ha aceptado el Mashiach, pues ¿cómo va a guardar mandamientos? Yo no le puedo decir a una persona de afuera, celebre fiestas, si no ha aceptado el Mashiach, Sí, si no ha nacido de nuevo. nuestro alimento espiritual diario. Estos querubines debían impedir que el hombre tuviera acceso a la Torá, en ausencia de la misericordia redentora de Dios, porque sin la preciosa gracia de Dios, Adán o el hombre podrían vivir o existir para siempre en pecado sin Dios, lo que hablamos ahorita. Si Dios no hubiera puesto a eso y ellos hubieran entrado y tomado ese fruto del árbol, entonces eso quiere decir No sé. pecador y todo, Pues, y así estoy acá. ujú. ¿Sí? Las cosas no son así. Solo un hombre podría entrar en este lugar. Solo lo que es perfecto podría tener acceso. Solo un hombre es digno. ¿Quién? Yeshua. Amado Padre. Yeshua HaMashiach. El arca de Dios, el arca de Yahweh, según las escrituras, estaba en dos lugares distintos. En Números, capítulo 10, debía colocarse en el mismo centro del campamento. Debía ser donde las 12 tribus se concentrarían y acamparían alrededor. Pero al mismo tiempo también debía ir delante de ellos en su viaje. Entonces, por un lado, la palabra de Dios debe estar en el corazón del mismo pueblo de Dios, ¿cierto? Y por otro lado, debía guiarlos donde quiera que fueran. O sea, no estoy diciendo que hayan dos arcas, No. ¿cierto? Sino que estoy diciendo es que habían dos lugares. Uno en el centro del tabernáculo, para que ellos todos pudieran tener que estaba en el corazón de todo su pueblo. Y después, cuando el arca se levantaba, cuando el templo se levantaba para transportarse hasta el lugar donde Yahweh lo iba a establecer otra vez, el arca tenía que ir ¿dónde? Adelante, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en Números 10:33. No lo voy a leer por tiempo, dice. Como veremos, el arca que contenía las palabras eternas de Dios, de Yahweh, debía estar en el corazón mismo del tabernáculo. Esta es la razón por la cual el Shema es tan central en las escrituras. El Shema. ¿Cuál es el Shema? Devarim, Deuteronomio 6:4-6. Dice, oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno solo, Yahweh, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. ¿Con todo tu qué? Corazón. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? La Torá, los mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso sí que nosotros veíamos el Shema como escuchar.
Pero ahora lo vamos a ver el Shema con relación al arca. Está hablando de palabras, está hablando de lugares, está hablando además de escuchar. Yahweh primero debe comenzar con el corazón. Cuando el arca de Yahweh viene a morar en ti, viene completamente el arca y el propiciatorio. No solo el propiciatorio o no solo el arca, sino vienen las dos cosas. Yeshua es el tabernáculo de Dios, no solo el caporet de Dios. Cuando Yahweh te da un corazón nuevo, un tabernáculo hecho sin manos, nos instruye a guardar lo que nos ha dado. Juan 14, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora vamos a retornar al punto de los querubines de nuevo. ¿Listo? Entonces vimos, ¿qué pudimos entender hasta ahí? Que eran centinelas para guardar la vida. Sí, algo que da vida. La Torah que da vida, Vida. ¿cierto? Pero ellos ¿Qué más pudimos entender hasta ahí? son los guardianes de los preceptos de Dios. Son los guardianes, los querubines son guardianes. ¿Qué más? Estaban sobre él Sobre el propiciatorio, y eran de una sola pieza, y eran tallados Amar. a mano, ¿cierto? Vamos a seguir. Retornemos al punto de los querubines y el contenido del Aarón, o sea, del arca. Shemot capítulo 25, versículos 19 al 20, se nos dice que estos seres especiales deben cubrir la escaporet con sus alas extendidas. Y aquí vamos a ver otro punto muy, muy importante para nosotros. Capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículos 19 y 20. Eso ya lo hemos leído, que es las instrucciones de cómo tenía que ser cubierta o cómo tenía que ser construida la caporet. Dice que tenían que ser extendidas sus alas, ¿cierto? Las alas hablan notoriamente de la confianza en las Escrituras. Las alas hablan notoriamente de la confianza en las Escrituras. ¿Cómo así que la confianza en las Escrituras? Salmo 61:4 nos dice: moraré en tu tabernáculo para siempre, confiaré en el refugio de tus alas. Confianza, ¿las alas qué significan? Confianza. Cuando Dios pone sus alas sobre nosotros, ¿nosotros cómo estamos? Protegidos, también estamos guardados, ¿cierto? Salmo 36:7, ¿qué nos dice? Mafe, ¿qué nos dice Salmo 36:7? Camilo, Salmo 91:4. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Yahweh. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Encuentran refugio, se encuentran confiados. ¿A qué? A la sombra de tus alas. Camilo, Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ok. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás confiado. Ahora miremos a lo que dice en el libro de Ruth 2:12. ¿Qué nos dice el libro de Ruth 2:12? Ruth 2:12. Que Yahweh Elohim de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Tremendo, ¿no? O sea que cuando nosotros estamos bajo las alas de Yahweh, ¿nosotros cómo estamos?
protegidos. Estamos protegidos, estamos confiados. En mi corazón, ¿qué hay? Gozo. Una paz, una shalom. ¿Por qué? Porque sabe que uno está protegido por algo, que sabe que Yahweh lo está protegiendo a uno. Entonces, es muy importante saber de que si nosotros estamos y cumplimos y aceptamos al Mashiach y cumplimos sus estatutos, sus mandatos, nosotros podemos estar confiados de que no pasará nada. Pueden venir muchísimas cosas, pero Dios es el único que tiene el control. ¿Puede el enemigo actuar en contra de eso? Él puede venir a hostigar, como se dice, a fregar la vida, pero él no puede hacer absolutamente nada. Y por eso nosotros andamos confiados, ¿cierto? Como sucesos que han pasado en este tiempo, hace una semana, hace unos días atrás. El enemigo ha querido venir a robar la tranquilidad, la paz, pero nosotros ¿cómo estamos? Confiados, ¿cierto? La confianza en quién está puesta, en nuestro Creador. Dice en esta traducción, dice, Yahweh recompensa tu trabajo y una recompensa completa te sea dada por Yahweh Elohim de Israel, bajo cuyas alas has llegado a confiar. Estos querubines representan el acto de batash o confiar en Yahweh. Muchas veces en las escrituras la confianza está asociada con los niños. En Mateo 18:3, Yeshua dice, de cierto os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños son una figura de la confianza, confiar totalmente en la sabiduría, la crianza y la dirección de su madre y de su padre. La palabra de Dios está bajo la sombra de sus alas. ¿Cómo se siente un niño al lado de su padre? Protegido, sí. Seguro. ¿Será que nosotros somos como esos niños con nuestro padre? Igual, nosotros nos sentimos protegidos. Por eso es que si nosotros nos separamos de la voluntad de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Quedamos expuestos. Y es cuando dice, uy, como que me siento solo, estoy sintiendo miedo. Dice por ahí, tengo miedo. ¿Sí? Entonces, siempre si nosotros queremos estar resguardados bajo sus alas, pues obedezcamos lo que dice su palabra. El arca contiene y contendrá 3 objetos. La ley, que es ¿qué? Los 10 mandamientos, la Torá, las 10 palabras. Eso lo podemos ver en Devarim, Deuteronomio 10:2. La vara de Aarón, Números 17, y la olla del maná, Hebreos 9:4. Estos 3 objetos son parte del testimonio de Yahweh, así como el tabernáculo mismo. Dijo antes, cuando estaba haciendo la construcción o cuando le estaba dando la ordenanza a Moshe de cómo tenía que ser el arca, él dice que iba a poner dentro del arca ¿qué? Su testimonio. ¿Sí? Ahí está. Si quieren pueden volverlo a leer en Éxodo 25:10 en adelante. Entonces él iba a poner dentro del arca su testimonio. Lo del maná está en Hebreos 9:4. Les voy a volver a repetir. La ley y los mandamientos, la palabra, en Devarim, Deuteronomio 10:2. La vara de Aarón, número 17. Ese punto de números 17, yo quiero que tú lo leas, mami, porfa. Números 17 que nos dice, no es largo, no es extenso. Y ahí van a poder uno a enriquecerse más de la enseñanza. Número 17. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel
y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia de Yahweh en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró al tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia de Yahweh, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que Yahweh le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo de Yahweh morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí nos muestra lo que Dios siempre quiere mostrar a su pueblo. Y ahí está mostrando también su misericordia y está mostrando de que con Él tampoco se juega, ¿cierto? Y que cuando nosotros estamos protegidos, ¿de qué habremos de temer? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué sintieron miedo? Porque pues estaban todos rebeldes. Estaban todos rebeldes. ¿Será que pasa lo mismo en este tiempo? Claro, imagínense. Específicamente, sin embargo, el arca es el testimonio de Dios, de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Dios? Bueno, la palabra española a menudo se traduce como el testigo. La palabra hebrea es edut, E-D-U-T. Esta arca iba a ser testigo de Dios. Esta arca, un mobiliario en singular, son las instrucciones de Dios cubiertas por su misericordia. Esto es ser su testimonio de su carácter, de su naturaleza. Muchas veces cuando testificamos sus buenas noticias, nos enfocamos en el caporet o misericordia y no en el resto del testimonio. Yeshua dio testimonio de su Padre al extender misericordia y gracia al pueblo perdido y al obedecer sus mandamientos. Esta es una imagen continua perfecta del testimonio de Dios, no del hombre. Los tres objetos en el arca testifican el camino, la verdad y la vida de Dios. En Números 17 lo que vemos, que la verdadera vida se expresa en los capullos de la vara de Aarón. Vemos una imagen del sumo sacerdote siendo el único camino al lugar santísimo y experimentamos la verdad por la revelación de la única y verdadera vara de Dios, la que da fruto. A pesar de la clase de alimento de Israel codiciaba, la única forma en que Dios los alimentaría era comiendo su maná o su pan. Este pan era una imagen de la verdadera vida de Dios. En Juan 6:33, ¿qué nos dice? Juan 6:33. Camilo, ¿me das buscando Devarim? Deuteronomio 8:3. Pues el verdadero pan de Yahweh es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ok, ahora el 32, ¿qué nos dice? Del mismo. Yeshua les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Que viene de una persona Del cielo. que viene totalmente del cielo. ¿Y qué viene del cielo? Algo que da vida, ¿cierto? ¿Qué dice Deuteronomio 8:3, perdón? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Ok, los 10 mandamientos, una representación de todos los mandamientos de Dios. Es también un testimonio del camino, la verdad y la vida. Salmo 119:1 dice, y Mafe me va buscando Salmo 119:50 y Juan y Camilo, Yohanan 6:63. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh.
Salmos 119:50. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuelan todas mis dificultades. 50. Acá dice en esta versión: este es el consuelo de mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. Yeshua expresa esto profundamente bien en Juan 6:63, que nos dice: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. son vida. Salmo 119, del versículo 142 y 151, que nos dice, Maf. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. 142. Y ahora el 151. Pero tú estás cerca, oh Yahweh, y todos tus mandatos son ciertos. Ok, o sea que la verdad, ¿de quién proviene? De Yahweh. En el corazón es donde se reside la Torah de Dios, y que siempre ha sido así. Las escrituras continúan revelando que desde el corazón de la tierra salieron 4 ríos del Edén para regar el jardín. Génesis 2:10, que nos dice, Maf. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llama Éufrates. Entonces, dice que del centro de la tierra salían 4 ríos. Y esos son los que nos muestra Génesis. Esta, por supuesto, sería la fuente de agua para dar vida al jardín y una imagen de la fuente de agua viva. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Fue en este jardín que Dios le dio a Adán instrucciones, o la Torá. A Adán se le dijo que podría comer libremente de todos los árboles del jardín. El jardín era el mundo de Adán y se le dio libertad en ese mundo si obedecía el mandato de Dios. Eso está en Bereshit 2:17. Dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al parecer parecían instrucciones como simples, ¿verdad? Simplemente Dios le había dicho en ese momento a Adán: puedes comer de todos los árboles, pero hay uno del cual no puedes comer. ¿Y es del fruto del qué? Prohibido. Del árbol del qué? Del bien y del mal. O sea que él tenía acceso al árbol que daba vida. Dice que de todo el resto podía comer, pero solo de uno no podía comer. O sea que él tenía acceso a comer del árbol de la vida. Y por eso él estaba en ese momento ahí. ¿Será que nosotros en este momento tenemos acceso a ese árbol de vida? ¿O a eso que da vida? Claro que sí, tenemos acceso. Pero también tenemos el acceso al árbol del bien y del mal. Es más, nosotros veníamos comiendo de ese árbol por mucho tiempo. Y entonces llegamos a un punto donde me decidí y me determiné: no voy a comer más de ese fruto, sino ahora me voy a dedicar a lo que me da vida, a lo que le da vida, a lo que le da sentido a mi vida. ¿Qué es lo que les da sentido a la vida a ustedes? La palabra de Padre. Instrucciones bastante simples. Haz lo que te pido y tendrás libertad. Desobedece y pierdes tu libertad y tu vida. Eso es lo que le está diciendo ahí. Del corazón y del centro del mundo de Adán viene la libertad si escuchas a Dios, y la muerte si no lo hace. Si escucha a Dios, si nosotros escuchamos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a haber vida. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a haber? Muerte. La libertad no proviene de la liberación de la instrucción de Dios, sino de la obediencia de ella. En Bereshit capítulo 3,
la serpiente contradeciría esta verdad bíblica básica y enseñará a la libertad que proviene de la liberación de los mandamientos de Dios. Acá hay un punto. La serpiente en ese momento, ¿qué hizo? Desvirtuar la palabra. Sí. O sea, liberó, porque también hay uno, liberó de la protección de Dios al hombre. ¿Cierto? O sea, lo hizo alejar. Me liberé de algo. ¿Y se aferró a qué? A la mentira que le había dicho. ¿Cierto? Entonces pensó que la libertad era conocer, mas la libertad era obedecer. ¿Cierto? Son dos cosas muy diferentes. Porque yo puedo conocer y no obedecer. Entonces eso lo llevó a esa gran mentira. Esa mentira que siempre el enemigo ha puesto en tus oídos. ¿Para qué? Para que no cumplas los mandamientos, para que no cumplas sus fiestas, para que no cumplan los tiempos establecidos por Dios. Después de que Adán y Eva sean sacados del jardín, este antiguo paraíso desaparecería de la escena. A partir de ese momento el jardín será puesto en el corazón de los hombres por el acto de sacrificio de la sangre inocente. Toda persona desde Adán no puede entrar en este jardín. La verdad de Dios, por la fe, moriría con nosotros. Y un día volveríamos a ir para estar donde Él está. Eso está en Juan 14:3. Ya vamos a terminar. Dios pronto volverá a pintar un cuadro de su morada en el tabernáculo. Un lugar para su misericordia e instrucciones, el arca. Este tabernáculo en el desierto para su pueblo tendría un corazón o una fuente de ríos de Dios para dar vida. Será el corazón de esta estructura que dará instrucciones y vida al lugar santo y al atrio. Aquí es donde Yahweh debe comenzar primero, y es por eso que desde su punto de vista Él comienza aquí, el corazón, o el Lev en hebreo, L-E-V en hebreo. Es el centro del hombre. A veces también se le conoce como el vientre o betén. La raíz verbal de esta palabra también significa sobresalir del centro. El útero es la fuente de alimento para el niño. Las escrituras enseñan que lo que vemos extremadamente surge del mismo centro de nuestro ser o de nuestro corazón. Mateo 12:34, ¿qué nos dice? Y ahí muestra todo lo que sobresale de la intención de mi corazón. ¿Qué puede salir de nuestro corazón? ¿Solo cosas buenas? ¿O también cosas malas? Depende, ¿no? ¿Depende de qué? De la obediencia que usted tenga. Depende de cada uno, de cómo esté con Dios. Por eso es que muchas veces las personas reaccionan impulsivamente y salen cosas de su corazón. Y es ahí cuando uno dice, venga, ¿a mí qué me está gobernando? ¿Será que me está gobernando Hasatán o me está gobernando la voluntad de Dios? Porque pueden estar las dos. ¿Sí? No, no pueden estar las dos. Porque ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. O sea que si nosotros estamos bajo esa caporet y bajo esa arca, Dios nos ha dado la oportunidad de poder acceder a su palabra. O sea que nosotros debemos de comportarnos de una forma conforme a lo que está escrito en su escritura, en su palabra, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedece. ¿Qué pasa cuando salen esas cosas, esas intenciones feas de lo profundo de mi corazón? ¿Qué causa? Dolor, tristeza, porque no estamos obedeciendo al mandato de Dios. Y muchas veces esas intenciones causan tristeza, pero en otra persona, no, porque de uno salió, pero causa un efecto En la otra persona. en los que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, de que nosotros, lo que nosotros transmitimos, ¿qué es?
Las buenas y las malas influencias. Nosotros transmitimos esa fuente de agua que Dios estableció también en nosotros. O sea, nosotros transmitimos vida. En todo lugar donde nosotros estemos transmitimos vida, porque Dios nos ha dado vida. ¿Qué sale del centro de mi corazón? ¿Qué sale? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Buenas, permitación. Que sea así. Siempre ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado sobre esto? ¿Qué dice Mateo 12:34? Camada de víboras. Uy, jue madre. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Vea pues. Entonces aquí nos pone unos parámetros. Y de generación de víboras. ¿A quién les estaba hablando ahí? A todos los malos. A todos los malos. ¿A todos los qué? Los fariseos. Los fariseos, todos los que supuestamente conocían de la escritura, pero en ese momento Yeshua les dice camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque ellos, la intención de su corazón estaba totalmente lejos de la voluntad de Dios. Y ellos conocían, y se suponía que ellos eran los que tenían que mantener viva la Torá en ese momento. Si el corazón no contiene las palabras de Dios, y ese es el punto ya final, si el corazón no contiene las palabras de Dios, entonces no son las palabras de Dios las que se mostrarán. Cuando nosotros como creyentes recibimos un corazón nuevo, tenemos su Torá escrita allí, ¿por qué Dios está colocando su arca en el centro de nuestro propio ser? ¿Qué está poniendo Dios en nuestro corazón? La palabra. El arca, acá. En el centro de nuestro corazón está poniendo su palabra. Un arca que está cubierta por su misericordia, pero que contiene sus leyes. Sus leyes deben estar escritas en nuestro corazón. Yeshua expresó lo que Dios quiere decir con eso de hacer lo que dice su ley. En Salmos 48 me dice: me deleito en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, si tu ley, Torá, está dentro de mi corazón. Que esa palabra no se les olvide nunca. Salmo 48. ¿Qué dice? Repítalo. Me deleito en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, sí, tu ley está dentro de mi corazón. Está diciendo sí, afirmando sí, tu ley, tu Torá está dentro de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos la Torá en nuestro corazón? Amén. Yeshua siempre hizo lo que su padre le dijo. Él siempre obedeció la Torá. Es por eso que el nuevo nacimiento o nuevo corazón tiene en mente la Torá. Escuchemos atentamente esto. Mafe, Ezequiel 36, 26, 27. Y eso todos yo creo que no sabemos ese texto. Ezequiel 36, 26, 27. Les ¿Y qué daré dice? un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de vivir, se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios pone el arca en mi corazón? ¿Por qué nos dice que nos dará un corazón nuevo? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, ¿qué espíritu había? Espíritu de bondad. Sí. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo es un corazón de piedra? ¿Cómo usted reconoce una persona que tiene un corazón de piedra?
Cuando no tiene piedad con nadie. Cuando le pone una barrera a Dios así. Ah, Ahí, le pone una barrera a Dios. No a nosotros, a Dios se la pone. sí. Una persona endurecida de su corazón, que no quiere aceptar nada de lo que Dios, no quiere aceptar que Yahweh establezca su arca en medio de su corazón. Es también la razón por la que el corazón es la fuente de la verdadera circuncisión. Deuteronomio 36, Camilo, y Jeremías 4:4, Mafe, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 36? Dice, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ok. Jeremías 4:4. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, cambien la actitud del corazón ante Yahweh, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Oh. Entonces, ¿cómo era el corazón de esas personas? Duro, endurecido. Según Jeremías, orgullo. Activo. Del orgullo que se desprende, pues el resto. Todo lo demás, sí. ¿Por qué Hasatán se rebeló en contra de Yahweh? Por orgullo, ¿cierto? Y el orgullo nació egoísmo y envidia. Cuando el sin corazón es circuncidado, es limpiado por la palabra de Dios. Solo entonces el hombre puede decir no al pecado. O sea, cuando llega Dios, ¿qué es circuncidar? Cortar, ¿cierto? Entonces Yahweh llega y corta. Cuando llegó ahí se acercaba a José, José le va a cortar. Le va a cortar el pecado. Entonces Yahweh le dijo y cogió y quitó, le cortó su pecado. ¿Pero para qué le cortó el pecado? Para que fuera un nuevo hombre. Según los textos que leímos de Deuteronomio 36, Para que ames. para que ames, para que cumplas, para que guardes su palabra, para que guardes su Torah. Salmo 119:11. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. O sea que la palabra, ¿qué hace? Cuando el arca se establece en mi corazón, evita. Eso, yo digo que eso es como un sensor. ¿Qué hace un sensor? Como que cuando usted pasa, y como que va a hacer, es una alerta. Le envía una alerta a su cerebro y le dice, quieto ahí, vas a pecar. Entonces reacciona y dice, no lo haré. Eso dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Así que el arca debe ser construida primero. Será el centro de tu corazón, centro y corazón del tabernáculo. El corazón del Mishkan debe ser una unidad. Esta estructura debe ser una unidad de la misericordia de Dios y la Torah. Torah sin misericordia es ¿qué? Muerte. No puede estar solo y no hay otra ayuda para él. Si Adán no tuviera ayudante, ¿cómo se multiplicarían? ¿Cómo podría fluir la vida de él? La misericordia sin Torah está vacía. Si Eva no tiene semilla ni fuente de germinación, entonces, ¿cómo puede producir vida? La verdadera gracia está llena de la semilla de la vida. Juan 6:63, ¿qué nos dice de nuevo, Juan? Juan Camilo. Juan 6:63. Dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El testimonio o testigo del arca debe ser el mismo testigo de Yeshua, el mismo testimonio o buenas nuevas, para ser enseñadas y observadas por el pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones. El testimonio de un padre, heredero por su hijo, para ser dado a sus hijos. Mateo 28:20, ¿qué nos dice? Mateo 28:20. Y este punto también es para cada uno de nosotros, porque a este punto es que llegamos con esta enseñanza.
¿En cuántos de nosotros el arca está en nuestro corazón? ¿Ya Yahweh la puso en nuestro corazón? Enseñen a los nuevos talmidim a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ok, una instrucción para nosotros. ¿Cuál es esa instrucción para nosotros? Estará siempre con nosotros. Así. Y la promesa es Enséñales. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? ¿Por qué Dios nos mandó a este lugar? Para enseñar. A enseñar algo de lo que Dios ya nos había dado a nosotros. A ser esa fuente de agua viva. O sea que nosotros somos como esos ayudantes de Dios, como esos instrumentos que Dios utiliza también para establecer la Torah en el corazón de ustedes. O sea, nosotros damos el mensaje y Dios la pone en sus corazones. Nosotros no lo podemos hacer. Dios es el mismo que los puede hacer a ustedes. Por eso es que nosotros simplemente transmitimos el mensaje. Llevamos, enseñamos, y en cada uno, según la intención de su corazón o lo que haya en medio de su vida, le dice Dios, la recibo. Y Dios entra y la pone ahí, como ese especial tesoro para Él. Entonces, ¿estamos siendo protegidos por Dios? Si estamos guardando su palabra, estamos resguardados bajo sus alas. ¿Cuál es el plan con Dios? ¿Cuál es el plan de Dios con nosotros? ¿Protegernos de qué? De todo, de Satán. ¿De las acechanzas del enemigo? Bueno, ¿qué pudimos entender de esta enseñanza? ¿Qué pudimos coger de esta enseñanza? Que si obedecemos la palabra de Dios, tendremos su cobertura, estaremos siempre protegidos. Sí. Ok. Solamente si obedecemos, ¿no? Sí. Aceptamos al Mashiach y obedecemos su palabra, vamos a estar Bajo su cobertura. bajo su cobertura. ¿Confiados? Sí. Claro, pueden venir muchísimas cosas, pero nosotros estamos confiados de que el que tiene el control es nuestro eterno.